información del día de hoy, porque poco a poco va saliendo más y más secretos por parte del gobierno de Estados Unidos que exhiben que es falso que realmente estén preocupados por acabar con la inseguridad y lograr una pacificación tanto en México como en su país, sino todo lo contrario, porque el día de hoy se revelan nexos no solamente de autoridades de Estados Unidos con el cártel de Sinaloa, sino que también una red de huachicoleros que había sido pues salvaguardada, protegida por actuales administraciones del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de que no se diera a conocer el dinero que le estaban robando a Pemex. De esto y más vamos a platicar, porque también se revela una mega mansión que no la tiene ningún político de Estados Unidos gracias al huachicol fiscal que se había estado generando en estados como Texas y que entraban de contrabando a nuestro país y permitían un negocio jugoso entre empresarios de Estados Unidos, líderes criminales y funcionarios de la administración. Así que si estás listo, regálame ese poderoso like para poder llegar a un mayor número de personas y arrancamos con la información del día de hoy. También decirte que agarran con las manos en la masa a Bukele, con kilos y kilos de perico que reflejan que no es el buen presidente que no mata ni una mosca, sino todo lo contrario, que es un ejemplo claro de lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. También vamos a hablar de este megapagón de Iberdrola, en que acabó la situación y manifestaciones por parte del pueblo de España, señalando que todo lo que ha venido denunciando o denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento referente a Iberdrola siempre fue verdad. Así que si estás listo, arrancamos con la información del día de hoy. Recuerda que ese like es importante y yo respaldo a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto que tenemos que recuperar esa mansión, que al final el dinero con el cual se financió esa mansión y la riqueza del empresario que hoy está siendo detenido fue gracias al pueblo de México. Pues primero vamos a ver lo siguiente, nuevamente faltas de respeto de turistas al pueblo mexicano. Aquí estamos observando en estos momentos como un extranjero en Oaxaca, en una de las playas de Oaxaca, le lanza arena a un mexicano que se encontraba, pues tocando en la playa y se dedica a dar estos servicios de música en la playa. Otra falta de respeto. Vamos a escuchar. Totalmente indignante lo que estamos viendo en estos momentos, familia del charro político. Inclusive lo vamos a escuchar sin música porque muy probable nos van a marcar derechos de autor y entonces ahí sí van a haber problemas para nosotros en pues el video que estamos publicando. Pues ahí se ve claramente cómo este extranjero prácticamente le avienta tierra y lo corre de la playa. Ya lo dijimos, si bien es cierto, hoy en la Constitución no se permiten las playas privadas, la realidad es que en la práctica sigue habiendo mucho racismo en contra del pueblo de México y yo quiero que observen cómo lo corre este señor infame que se cree dueño de las playas de Oaxaca, extranjero y corre a nuestro hermano mexicano. Ahí está el del tamborcito todavía tocando para que se enchinche más, pero no se vale. Vean cómo le aventó la tierra, cómo lo corrió de las playas, familia. Debemos de unirnos. Esto no es normal, esto no es legal, esto no se merece nuestro pueblo y no me cansaré de subir los videos que ustedes me hacen llegar haciendo evidente el racismo. Esta gente de entrada debería de ser expulsada de nuestro país para siempre. Radical no lo creo. En otras partes del mundo tú le haces eso a una persona nativa del lugar y automáticamente
quedas fuera. Haz esto en Estados Unidos, te quitan la visa y no vuelves a entrar. Así que ni un paso atrás, no al racismo y sí al respeto de nuestros pueblos. Pues bueno, una vez aclarado lo anterior, sabemos que este fin de semana estuvieron circulando mucha información. Número 1, el día de hoy Donald Trump a través de sus cuentas oficiales informa que llegó a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum referente al acuerdo de aguas, donde Estados Unidos aseguraba que México estaba incumpliendo y le estaba robando agua a Estados Unidos, lo cual es falso. Ya anunció la presidenta que se trataba de una situación que el río que había elegido Estados Unidos en un acuerdo que lleva más de 40 años, estamos hablando más de 80 años para ser exactos. Bueno, pues el río que le tocaba a Estados Unidos pues prácticamente estaba atravesando por sequías, pero eso no quería decir que el gobierno mexicano no quisiera cumplir. Bueno, pues el día de hoy se da a conocer que se llega a un acuerdo. El conflicto hídrico entre México y Estados Unidos llega a su fin tras alcanzar un acuerdo de tratado de aguas. En el entendimiento se centran las siguientes situaciones. Número 1, se habló en el acuerdo del Río Bravo, correspondiente al ciclo de entregas que abarca de octubre del 2020 a octubre del 2025. En el acuerdo, bueno, pues México detalla que, bueno, pues se compromete a entregar el agua correspondiente y si no es del Río Bravo, bueno, pues buscará poder entregar el agua, pero que, bueno, pues Estados Unidos siga cumpliendo con su parte del acuerdo. Ahora, siguiendo con la información, aquí estamos viendo los puntos principales del acuerdo al que se llegó. Me voy a quitar un poco más de pantalla para que usted lo observe de manera correcta. Aquí lo estamos viendo en estos momentos y dice así: el gobierno de Trump confirma acuerdo con México sobre tratado de aguas. México se comprometió a transferir agua de inmediato desde embalses internacionales y aumentar el flujo de 6 afluentes del río Bravo. Número 2, Estados Unidos y México se comprometieron a desarrollar un plan a largo plazo. Y número 3, se agradece particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum por ayudar a establecer una estrategia unificada binacional en forma prioritaria. Ahora, la única observación que yo haría, familia, referente a este tema, pues que realmente sí sean esfuerzos coordinados entre ambos países. ¿Por qué lo dices, Juncal? Porque en el tema de seguridad, en esta cooperación que se ha venido generando, los únicos que han dado resultados ha sido el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos no dice nada. Y te voy a demostrar en este video, no le cambies, no te vayas a otro lado, cómo es que al que le tiembla la mano en atacar a cárteles mexicanos es al gobierno de Estados Unidos por el involucramiento directo que tiene con estos mismos. No han detenido a ningún traficante de armas porque le tienen miedo a los traficantes de artefactos, que son los patrones que ponen a Estados Unidos, y esa es una realidad. Todo lo que se ha venido haciendo en la frontera es gracias a México. El día de ayer se dio a conocer en redes sociales la detención de un huachicolero que va muy de la mano con lo que sucedió hace unos meses en uno de los puertos en Tamaulipas, donde el equipo de Omar García Harfuch habría detenido un buque que intentó entrar a nuestro país como aditivo para combustibles, cuando en realidad estábamos hablando de mero combustible, mejor conocido como huachicol. Hasta el momento nadie sabía qué sucedía. Bueno, pues el gobierno mexicano comenzó a rascarle y a rascarle. A tal grado que hace unos días el gobierno de Estados Unidos se sintió presionado y supuestamente el FBI en Estados Unidos detuvo pipas de huachicol que iban para México. Pero esto no hubiese sucedido si el gobierno mexicano no hubiese presionado. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Estamos hablando alrededor de $300 millones. Lo que está en juego, a ver, no es cualquier cosa. $300 millones que han generado un perjuicio directo para Pemex. $300 millones en los cuales han participado empresas y gobiernos de Estados Unidos. $300 millones que es apenas la puntita del iceberg. Y así es como realmente se ve un narcotraficante. Un narcotraficante no es lo que conocemos aquí en México, no estoy diciendo que no sean narcos, pero los verdaderos capos de a de veras, los de a Devis, para que me entiendas, esos capos se encuentran en Estados Unidos y son multimegamillonarios. Te voy a enseñar
la mansión por la cual peleará el gobierno mexicano y con justa razón. Vamos a ver aquí a continuación, aquí estamos viendo la mansión, quiero que observe usted en pantalla. Así se ve una mega mansión, vamos a ponerla aquí en pantalla en estos momentos. Esta es la mega mansión que estamos viendo en estos momentos. Me voy a quitar un poco de pantalla para que usted lo pueda observar de mejor manera. Y esta es la mansión por la que va a pelear el gobierno mexicano porque, bueno, pues asegura que esta mansión se habría comprado gracias al dinero que se le estuvo robando a Pemex, dejando entrar estas pipas y enriqueciendo al crimen organizado que estaría involucrado con este empresario, políticos de Estados Unidos y la pareja que ya fue arrestada. Pues ahora lo estamos viendo, es un casonón, pero un casonón de a de veras. Estamos hablando de prácticamente una mansión en las zonas más exclusivas y vamos a leer. Detienen a pareja de estadounidenses por el tráfico de crudo desde México. Autoridades valúan este negocio en alrededor de 300 millones de dólares. Ahora vamos a leer a continuación y dice así. Se tiene el señalamiento que es James y su esposa Jansen, que fueron detenidos recientemente en Utah por el tráfico de petróleo valuado en 300 millones de dólares desde México hacia Estados Unidos. Según los registros judiciales, la pareja está acusada de traficar al menos 2.881 cargamentos de crudo desde mayo del 2022 al declarar falsamente que la mercancía eran residuos de aceite lubricante o destilados de petróleo. Medios locales indicaron que la pareja fue detenida el miércoles pasado en su mansión a 26,000 pies cuadrados valuada en 9.1 millones de dólares en la ciudad de aquí dice en la ciudad de Sandy. También tenemos que en la acusación la corte señala que estas personas estarán involucradas con funcionarios de Estados Unidos, pero también con funcionarios mexicanos. Y aquí yo lo creo claramente. Tanto están involucrados funcionarios de Estados Unidos como están involucrados funcionarios de México que se encargan de en este caso, de los puertos. Y tienen que caer quien tenga que caer. Ahora vamos a seguir leyendo y dice... Tenemos que en medio de esto, bueno, pues México ordena que se abra una investigación, porque el primer perjuicio es para México, porque dejas de comprar gasolina de Pemex, gasolina que le cuesta al gobierno mexicano para comprar gasolina a un par de empresarios que traen un negocio y que venden la gasolina más barata y que están vinculados al crimen organizado. Ahora, ante esto obviamente Estados Unidos quiso decir que esto no era cierto, que esto era falso. Este es el empresario, permíteme mostrártelo, aquí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a quitarle el sonido. Y estamos hablando de una investigación, aquí está el empresario, vean nomás el casonón para que se den una idea. Ahí está el video, o sea, ahí están las cantidades que podían llenar ellos de puro combustible. Y bueno, aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Esta es la persona, James, este es el individuo junto con su esposa que fueron arrestados y lo estamos viendo aquí en pantalla. Y estamos hablando de pipas e infraestructura muy pero muy grande que es imposible. Vean ustedes esta infraestructura. Es imposible que el gobierno de Estados Unidos nunca se haya dado cuenta de esta situación. Es inaceptable cómo operando desde 2022 con buques, con grandes tanques, con una empresa enorme, el gobierno de Estados Unidos nunca se dio cuenta que este señor que facturaba era guachicolero. ¿Ustedes le creen al gobierno de Estados Unidos? Pues ante las presiones que ha venido ejerciendo el gobierno mexicano, ahí esta parte de la mansión, pues supuestamente se llevó un operativo, pero esto no se hubiese dado si no hubiese sido por el primer golpe que dio el gobierno mexicano. ¿Cómo me vas a decir que toda esta empresa montada nunca se dieron cuenta que se dedicaba al huachicol? El gobierno de Estados Unidos, que prácticamente se dicen los visores del mundo, pero nunca ven lo que pasa en su mundo, en su país, con sus empresarios. Es interesante, dejen tomar un poquito de agüita, anda haciendo mucho calor. Pero es evidente que están coludidos
quieren lavarse las manos, no quieren que esto les truene a ellos y quieren echarle la culpa a otros como lo han venido haciendo. Por eso este fin de semana, supuestamente, el FBI desmanteló una red de huachicoleros en Texas. Apuntan a Tamaulipas y ahora quieren embarrar al presidente municipal de Tamaulipas para decir, ven, los que están involucrados son los de Morena y nosotros no tenemos nada que ver. Cuando es imposible, cuando toda la infraestructura sale de Estados Unidos. Y con esto no quiero decir que aquí en México no exista gente embarrada, porque para entrar es evidente que necesitaron estar coludidos con autoridades mexicanas. Y por eso digo, que caiga quien tenga que caer. Pero de eso a decir que Estados Unidos, pobrecitos, nunca se dieron cuenta, nunca sospecharon de esta familia y nunca se benefició el gobierno, esto es falso. Inclusive este fin de semana salió un video, aquí están supuestamente las pipas que encontró el FBI, pero repito, esto no hubiera pasado si no se hubiese llevado a cabo el operativo que duró más de un fin de semana en estados como Sonora y Tamaulipas y Chihuahua. Ahora, siguiendo con la información, pues ahí está supuestamente lo que detuvieron, ¿no? Ellos, lo que decomisaron, los oficios sellados, pero puras mentiras. Al final de cuentas, hay una red detrás de todo esto. ¿Y por qué lo digo? Supuestamente también en Carolina este fin de semana se llevó a cabo una fiesta clandestina donde supuestamente eran puros inmigrantes y que los habrían regresado a su país, y en espectaculares de Estados Unidos salió este fin de semana. Deportan a más de 100,000 migrantes, migrantes en una fiesta clandestina en Carolina. El problema es que este club nocturno subterráneo no es de hoy, no se montó ayer ni antier, sino que lleva ya meses y años operando. No todos eran inmigrantes. Lo interesante es que cuando se empezó a entrevistar a las autoridades, muchas confesaron la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que cuando llegaron había actuales agentes y exagentes conviviendo en esta fiesta donde había estupefacientes, en esta fiesta donde había líderes que representaban al cártel de Sinaloa, había jóvenes y había artefactos peligrosos. Y lo más interesante es que había autoridades de Estados Unidos participando en esta fiesta. Ahora, ¿por qué esto no lo dicen los medios de comunicación en Estados Unidos? ¿Por qué esto no lo hablan? Y aquí lo estamos viendo. Miembros de la pandilla emplearon a más de 12 soldados estadounidenses en servicio activo, armados para proteger su club clandestino dedicado al tráfico de personas y estupefacientes en Colorado Springs. Así lo dio a conocer. El sí del ejército tiene bajo custodia a los soldados que trabajaban para estos terroristas, así lo dan a conocer. Entonces, pues las autoridades de Estados Unidos no son esas blancas palomas que dicen. Esto muy seguramente no salió en Fox, no salió en CNN, pero soldados activos dándole seguridad en Estados Unidos a líderes criminales que Estados Unidos tiene en su territorio y que se encargan de hacer delitos a diestra y siniestra. Nunca se dieron cuenta de este club clandestino. Nunca supieron que había elementos de soldados trabajando para esta gente. ¡Ay, qué casualidad que sean tan despistados en Estados Unidos! Y no con esto quiero decir que allá son peor y aquí somos menos peor, porque no se trata de eso. Simplemente es hablar con la verdad. Ni acá estamos perdidos, ni allá es lo mejor del mundo. Hay que trabajar en conjunto, pero decir que México es lo peor de lo peor y querernos agarrar de su piñata, eso no lo podemos permitir definitivamente. Y hoy poco a poco todo esto queda evidenciado. Ahora, yo soy de la idea de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, O sea, no podemos permitir que esa mansión se la quede Estados Unidos, como se quieren quedar las propiedades de Genaro García Luna. Inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso para reclamar
en Miami, que fue donde lo detuvieron para reclamar las propiedades que al final le corresponden al pueblo, porque el perjuicio y el daño lo hicieron en México. La guerra contra el narco, la supuesta guerra contra el narco, ¿quién la hizo y dónde se realizó? En México. ¿A quién le causó daño? ¿A Estados Unidos o a México? Pues a México, porque a Estados Unidos le representó ganancia. ¿Por qué? Aquí está la evidencia. El mundo sabe que Estados Unidos es el mayor exportador de artefactos para todo el mundo, y quien mejor lo sabe es Europa. Estados Unidos le gana a Rusia, le gana a cualquier país. Estados Unidos es el número uno en exportar artefactos a todo el mundo, de forma legal y de forma ilegal. Y hay que decirlo así, con la claridad con la cual se debe de señalar. Ahora, en medio de esto también ya sale gente de la familia del supuesto marino involucrado, que estarían embarrados también. Repito, yo no voy a meter las manos por ningún funcionario que entró en esta administración, que entró en la anterior, que haya entrado cuando quisiera. Si está involucrado un funcionario mexicano, que caiga y cárcel, porque no lo podemos permitir. Bueno, pues supuestamente esta es la familia que está involucrada, también de la zona de Tamaulipas, ¿no? Encargado de haber previsto esta situación. Pero lo que quieren hacer las autoridades de Estados Unidos es desviar la atención y decir es que esto pasa en México. No, esto no está pasando en México, está pasando en Estados Unidos y está pasando en nuestro país. Y hay gente coludida de aquel lado y hay gente coludida de este lado, y se debe determinar esta situación. Debemos recuperar los 300 millones de dólares que le corresponden a nuestro país por un perjuicio que le hicieron a Pemex por no respetar que en México Pemex es la encargada de distribuir el combustible en nuestro país. Y esto se ha ido empujando después de la mal llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto, que el presidente y la presidenta Claudia Sheinbaum han querido revertir. Y es que ellos no se equivocan, fíjense bien. El día de hoy también ya salió Bukele, fíjense bien. Ahora que decomisaron en Panamá más de 1,000 kilos de perico en El Salvador, del Salvador, que iba para Bélgica, en donde el único que controla las aduanas es Bukele y es el encargado de velar por la seguridad. Vuelven a correr los rumores que su presidente municipal es aquí dice que es un drogadicto y que por eso huyó hace años cuando lo retaron a hacerse una prueba de antidoping. El problema es que ya salió a relucir que Bukele no es la palomita que él dice ser. Hace unos días cayó un decomiso en Panamá que venía de El Salvador, y curiosamente el que controla todo no se dio cuenta de esta situación. Entonces poco a poco se le cae la mentira también a Bukele. No es una blanca paloma, simplemente, pues es un halcón de Estados Unidos y es un traficante. Así hay que decirlo. Pero nadie dice nada porque como él es aliado de Donald Trump, todos se quedan callados y los medios de comunicación no hablan de esto. Pero curiosamente el señor nunca se dio cuenta de esta situación. En medio de esto, pues el presidente no se equivocó cuando corrió a Iberdrola. El día de hoy se llevó a cabo un apagón histórico en todo el país. Si se fijan, aquí ha habido apagones, pero son por estados, por zonas, por colonias. Pero aquí fue un apagón nacional, porque Iberdrola ya anda chocheando, porque Iberdrola es corrupto y porque Iberdrola no pudo garantizar la electricidad. El problema es que como es una empresa privada, pues no había forma de que el Estado interviniera, sino hasta que la empresa privada pues pudiera encontrar la solución. A diferencia de en México, que la electricidad no depende de empresas privadas, sino depende de la nación. Vamos a escuchar y dice así. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su solidaridad en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península.
A ver, se les fue en todo el país. O sea, ¿con qué cara salen a decir estos de la derecha que defendieron a Iberdrola y que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien terminó expulsando a Iberdrola, empresa favorita del borracho, corrupto, rata, sinvergüenza, inhumano, poco hombre, poco presidente, poco todo de Felipe Calderón? Ahora, fíjense lo que terminaron haciendo allá en España. Después de 8 horas regresa la luz a España. Por el momento ya se ha restablecido. Que fue el mensaje que les dije, duraron 8 horas. Así estuvieron parados los trenes, no había electricidad y la gente tuvo que bajarse. Vamos a escuchar. De verdad que esto es el terror. Yo me pregunto, ojalá Enrique Alfaro se haya quedado sin electricidad, ojalá toda esa bola de corruptos para que valoren, pero sobre todo para que se acuerden que nunca van a tener tranquilidad ni paz en sus cabezas. Ojalá se hayan quedado sin electricidad, ellos que se las dan de muy de fifís. Todo el país se quedó sin luz. Todo el país, ya el que tenía planta de luz, bueno, pues pudo tal vez solucionarlo, pero todo el país se quedó sin luz. Inclusive aquí hay un carrito, es un Mini Cooper que tenía que ponerle a todo volumen las noticias para que la gente se pudiera informar qué estaba pasando en el país, porque no había electricidad y no podían escuchar ni en la televisión ni en la radio, y lo poco que había era a través de los teléfonos que todavía tenían carga y algunos carritos que bueno pues tenían la batería. Vamos a escuchar. De las 4:20 de la etapa de Lisboa y un vuelo de las 5:35 a Bruselas. Todos los demás vuelos ahora mismo están en la hora prevista y funcionando por la hora. Bueno, pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros creo que están al tanto de lo que ocurre, pero bueno, ellos van pasando sus controles. Un pasajero que venga, por ejemplo, pues de Grecia hoy a Madrid y de repente aterriza con normalidad y se encuentra con esto que a lo mejor intenta saber si puede coger un taxi que no. De las 4:20 de la etapa de Lisboa y un vuelo de las 5:30. Bueno, pues ahí está. Y sí, efectivamente, si yo dije que ya se recuperó la energía de forma total, todavía no es total. Después de 8 horas comenzaron a recuperar la electricidad por zonas, pero hasta el momento, ahorita a la fecha, una recuperación total no han tenido. Recordar que la electricidad en España depende 100% de Iberdrola y no hay forma, no hay manera de que el gobierno pueda intervenir porque prácticamente le entregaron su soberanía energética a privados. Entonces imagínense, todos salen a las calles y la única forma de poderse informar era a través de un Mini Cooper que le subió a todo volumen a su radio para que todos supieran qué carajos estaba pasando y por qué no había electricidad en todo el país. De verdad que esto es de miedo. Yo le agradezco a mi presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre haya velado por nosotros y nunca se equivocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien por nuestro presidente. En medio de esto, bueno, siguen los conflictos en el Senado. Hace una semana te platiqué cómo el bote de basura de la entrada del Senado, prácticamente como el bote de la entrada del Senado